Bienvenidos a compartir la riqueza de la Biblia. La hermosura de la palabra del Señor. Oh, hermano, aquí aprendiendo en estas lecciones que dulce es aprender lo que la Biblia enseña y cómo nosotros debemos conducirnos de acuerdo a la verdad de estos mensajes de vida. Y el tema en sí es cómo conducirnos en la casa de Dios. Cómo conducirnos en la casa de Dios. Veamos esta frase, esta expresión que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y también leeremos el 16, que será nuestro tema de ahora. Versículo 15. Pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Es una expresión muy amplia, bien bastante grande. Y hermano Joel, aquí viene el punto que en sí, literalmente, tenemos que decir, el apóstol Pablo le está escribiendo a su joven colaborador, que es Timoteo, y Timoteo está sirviendo en la localidad de Éfeso, sirviendo a la iglesia. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que inspira a Pablo para que escriba. Así que aquí viene la intención de Dios, la intención del Espíritu Santo al escribir esto. Y el punto es cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. Así que el énfasis del Espíritu Santo, podríamos decir, del apóstol Pablo es cómo debemos conducirnos en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Quizás todavía algunos lo entiendan como la construcción, el lugar donde la gente se congrega, la sala de reuniones, pero la iglesia serían los creyentes, según la revelación de la Biblia. Y aquí el Espíritu Santo está diciendo que la iglesia tiene esta característica que es manifestada. Aquí hay algo que se manifiesta. Y vamos a ver esta expresión que es el del versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de, aquí habla de el misterio de, y usted lo tiene ahí en mente, y vamos a ver la nota 2 de la Biblia versión recobro, nos va a ayudar bastante de inmediato. Dice así, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Y ahí empieza a hacer un desarrollo de lo que es cómo se manifiesta la piedad. Hermano, ¿cuál se ha preguntado usted qué es la piedad? Bueno, claro, tengo un concepto. Vamos a colocarlo al contrario. ¿Por qué en la Biblia yo leo y dice impío? Y este es una persona impía. Y la Biblia dice que, bueno, según la revelación de la verdad y también la experiencia de vida, podemos llegar a decir ahora, todo es impío, solo Dios es pío. Y de ahí viene, la piedad significa entonces la expresión de Dios, de su vida, de su naturaleza, de sus atributos, o sea, de su justicia, de su amor. Él es pío, pero los creyentes, nosotros nos cabe cómo conducirnos, expresar la piedad. Vamos a ir a este punto entonces. Y respecto al misterio de la piedad, la nota, como usted bien decía, 2 de la versión recobro, dice, según el contexto, la piedad se refiere no solo a la devoción a cosas santas, sino también a vivir a Dios en la iglesia. Es decir, a que Dios como vida sea expresado en el vivir de la iglesia. Este es el gran misterio confesado universalmente por los que creen en Cristo. Ya, aquí tenemos que esto debe ser vivido por los que son los hijos del Señor. Así, grande es el misterio de la piedad. ¿Cierto? Esta es la tercera expresión que consideraremos, hermano Juan. En este versículo resulta evidente que la piedad es Dios manifestado en la carne. Reiteramos esto. En este versículo resulta evidente que la piedad es Dios manifestado en la carne. Cuando la iglesia atraviesa un periodo de degradación, debemos prestar especial atención
a la piedad. Observen la secuencia de las frases en este versículo. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Muchos maestros cristianos han pensado que este versículo se refiere a Cristo, pero la secuencia de estas frases no lo sustenta. Cristo fue llevado arriba en gloria, antes que fuera predicado entre las naciones. Este versículo se refiere más a la iglesia que a Cristo. Por lo tanto, la frase recibido arriba en gloria se refiere al arrebatamiento de la iglesia, más que a la ascensión de Cristo. Es cierto que Cristo es la manifestación de Dios en la carne, pero la iglesia también lo es. Nosotros somos la iglesia, pero todavía estamos en la carne. Cuando nos reunimos en el Espíritu, Dios se manifiesta entre nosotros. Esta es la manifestación de Dios en la carne. Así como Cristo, la cabeza, es la manifestación de Dios en la carne, igualmente lo es su cuerpo. Si toda la iglesia se reúne de una manera apropiada y un incrédulo entra, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo declara la carta a los Corintios, la primera carta en el capítulo 14, desde los versículos 23 al 25. La presencia de Dios se da a conocer cada vez que la iglesia se reúne de la manera apropiada. Pablo exhortó a Timoteo a que orara por los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué prueba hay en nuestras vidas de piedad? Este versículo habla de toda piedad. Si somos piadosos, esto afectará la clase de cuadros que colgamos en las paredes de nuestro cuarto, la clase de ropa que nos ponemos, la manera en que nos peinamos y nuestro hablar. Esto nos mostrará claramente si debemos ir al cine o no. La vida piadosa en nuestro interior no tiene una expresión. La vida piadosa en nuestro interior tiene una expresión externa. Esta manifestación de piedad es un testimonio y causa impacto en las personas que nos conocen. No importa qué digamos, qué hagamos o cómo nos vistamos, debemos dejar la impresión de que Dios es manifestado en nosotros. Cuando el apóstol entonces escribió esto y le escribió aquí a su joven colaborador, y maravillosamente que ha declarado aquí la manifestación de la vida de Dios en la iglesia, no que las reuniones si eran vivientes o no, si cantaban hartos o no, si oraban mucho o no, si eran emocionales o no. La cuestión era que si se expresaba Dios en el vivir humano de los que se reunían. Claro, es muy común hoy que la gente diga, se ve muy bien cuando están en la reunión, pero la reunión es breve y cuando salen vuelven a ser los mismos que han sido siempre. No hay diferencia. Y ahí está. Pero la iglesia tiene una característica, un sello que manifiesta la piedad. Y aquí está el asunto entonces. ¿Qué clase usted menciona, qué clase de cuadros, de pinturas yo tengo en mi casa? Y bueno, como me he visto, que expreso con mi vestidura. Podemos ver personas que se caracterizan por una determinada manera y se visten de una forma, con colores de una forma, el pelo se lo cortan de una forma. Ellos pertenecen a ese grupo y no manifiestan a Dios, por supuesto. Pero, y que de mí, y que de los hermanos con los que nos congregamos. Entonces, un joven, ¿cómo será si viene a nuestra reunión y le gustan las reuniones, pero también le gusta ir a las cosas del mundo, los recitales y lugares de ese tipo? ¿Y es Dios manifestado allí o no en esa persona? Ahí está la cuestión seria. Entonces, este versículo habla que en la iglesia Dios debe ser manifestado. Quizás alguno entienda que manifestado viene de manifestación y que tienen que haber cosas así media extrañas
quizás algunos gritos, pero no. Cuando una persona es honesta, sencilla y es recta para con Dios, aún su vestimenta y su vocabulario van a manifestar la piedad. Piedad no es hablar despacito ni andar con la cabeza agacha encorvado. No, piedad es expresar a Dios y esa es la esencia. Así que el apóstol le decía a Timoteo que Dios era manifestado en la vida normal de los hermanos y, y eso era una gran ayuda para la iglesia. Es muy apropiado hablar de esta manera, hermano, muy adecuado, aún el lenguaje. Usted se ha percatado que hay personas que hablan como parecen, como hablan las personas que son muy de ese grupo de delincuentes y tienen un hablar que causa impacto y a su vez temor. Bueno, son así. Y están los otros que son salameros con tal de que obtener su atención o sus bienes. Esa es una maldad, no está Dios expresado allí en la carne. Aún nuestro hablar debe ser uno que exprese a Dios en la carne. Veamos, gusté mucho de este versículo, hermano, los que están de orar por los que están en eminencia, para un objetivo, para que nosotros tengamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad. Así que no está hablando de portarse bien en las reuniones, sino en toda piedad. Es muy amplio, eso abarca todo nuestro vivir, donde vayamos, lo social, la relación con los hermanos, aún en la familia. Otra referencia a la piedad, hermano. Está y se encuentra aquí en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Los versículos dicen así: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio físico en cierta medida es provechoso. Este versículo no dice que de nada aprovecha. El ejercicio es provechoso para nuestra salud. Sin embargo, cuando consideramos los deportes, es bastante evidente que estamos fuera de la esfera de la salud y que, más bien, nos encontramos en la esfera de mostrarles a otros lo capaces y habilidosos que somos. ¿Cómo podemos ejercitarnos para la piedad? Una manera es mostrar la debida reverencia cuando leemos la Biblia. Incluso si no hay nadie presente, es bueno estar vestidos apropiadamente y sentarnos o arrodillarnos de una manera respetuosa cuando acudimos a la palabra de nuestro Padre Celestial. Interesante, hermano, ver que aún hasta para leer la Biblia debemos tener esa conducta apropiada. No es cuestión de ser religioso, es de manifestar. Eh, es tan, llega a ser algo tan inapropiado y que causa un desencanto cuando encontramos así que un pequeño eh, le falta el respeto a sus padres y los trata como de su misma edad y él le da las órdenes y los grita. Aquí decimos, ¿por qué le faltaría, por qué haría esto? ¿Por qué no le dieron valores desde más pequeñito todavía y le mostraron el camino? Entonces, honrar a los padres. No estoy hablando de aquí de cómo conducir una familia, estoy hablando de cómo honrar al Señor, cómo debe ser manifestado en la carne, en el vivir humano. Y esto es muy apropiado. No basta solo con que me vista bien o a su vez module bien. No, tiene que ver con algo más. Y aquí el apóstol le enseña, claro, la influencia griega y el ejercicio físico, se queda explícito que está aquí influyendo en el carácter y la conducta de los hermanos y sobre todo de Timoteo. Él le dice que es bueno ejercitarse para tener un cuerpo saludable, pero lo mejor, lo provechoso, es ejercitarse para la piedad. Entonces, ¿por qué una persona, un joven, una joven se ejercita? Para tener habilidad en esa disciplina, es lograr hacerlo bien. ¿Y cómo yo logro expresar a Dios? Ejercitándome. Hablemos de esto entonces. ¿Cómo leo mi Biblia? ¿Cómo lo hago? Yo no puedo tener el televisor prendido y estar leyendo la Biblia.
No debería yo leer la Biblia y a su vez revisando mi celular, viendo todas las noticias. No, eso no es manifestar la piedad, debo honrar al Señor. Hermano Joel, es muy práctico entonces esto. Tan práctico como que un hijo esté hablando con su padre y mientras el padre le habla o él quiere hablar con el papá, está haciendo otra cosa, mirando hacia otro lado, distraído, haciendo cualquier cosa menos poniendo la atención al padre. Cuando venimos a la Biblia, en realidad venimos a escuchar a Dios y venimos a encontrarnos con una persona. Hay que ser reverente con esa persona y como dice usted, no religiosamente, no, reverente, mostrar el respeto, la consideración por aquel que me va a hablar en la Biblia. ¿Cómo estoy vestido? ¿Será que puedo leer con alguna ropa así liviana, como que estoy en la playa? No, es que hay que mostrar reverencia ante quién estamos. Estamos conversando con nuestro Padre Celestial. Le damos el honor de descuidar totalmente el celular, desatender totalmente todo lo demás, para centrarnos únicamente en leer la Biblia. Considerar a aquel del cual estamos leyendo y con quien estamos conversando. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, les animamos a Amén. participar en reuniones de grupos pequeños, en sala virtual, horario de inicio, horario de término, no se pide dinero, y aprender estas verdades y crecer en el Señor. ¿Cómo accesar a estas reuniones? Llamándonos o escribiéndonos por WhatsApp al más 569 89 22 39 24. Llámenos o escríbanos por WhatsApp al más 569 89 22 39 24. Esperamos en el Señor encontrarnos en el siguiente programa. La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.